quiero empezar un nuevo estudio con ustedes. Se llama La Gran Rebelión. Es otro estudio que da claridad sobre lo que acontece en ese momento en el movimiento. Creo que ustedes, en el estudio que hemos hecho sobre los líderes, ustedes han podido ver lo que acontece ahora. Que Pamenda está liderando el movimiento no es una conspiración, no es un plan maligno, no es una usurpación por alguien, es algo que Dios ha planificado. Es en la repetición de la historia a base de varias líneas. Tenía que acontecer y tiene que acontecer así como aconteció. Eso no significa que Jeff tenía que tomar esa decisión que está tomando, ¿no es cierto? Pero esa línea, de esa forma, tenía que repetirse y se está haciendo. Creo que eso nos ayuda bastante. Lo triste que es todo la situación de tener cierta paz acerca de lo que acontece. Entender lo que acontece. Porque entender nos da paz. Puede ser muy triste lo que acontece, pero uno necesita entender. Y creo que esas líneas aportan mucho. Ahora el siguiente tema, la Gran Rebelión. Hemos tenido una gran crisis en 2014 en el movimiento, ¿verdad? Con división, con grupos que se apartaron. Teníamos 2016, 2017, otra crisis. Una vez más varios grupos se apartaron. Y ahora la siguiente, la crisis, y estamos diciendo que es la última crisis que ve nuestra línea. Es la crisis del clamor de medianoche. Para entender esa crisis, queridos hermanos, en la metodología que estamos usando, ¿qué es la mejor manera de entender esa crisis? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Dónde? La primera crisis. ¿Cuál es la primera crisis? En el cielo. En el cielo, correcto. Si queremos entender la última crisis, entonces lo que tenemos que hacer es mirar el alfa de las crisis, es la primera crisis. Y por lo tanto queremos edificar un estudio construir un estudio aquí, una línea sobre la primera crisis, la primera gran rebelión que acontece en el cielo, y ver si eso nos da luz sobre la crisis actual. Y como se puede imaginar, obviamente vamos a entender mucho de esa línea, es sorprendente y también terrible. Si ustedes tienen aplicativos o tienen su celular con la aplicación de Elena White, vamos a leer varios textos y nos ayuda a acompañar leyendo, porque de esos textos queremos sacar las conclusiones. Entonces sugiero que ustedes buscan sus aparatos. Y el primer texto es la historia de la redención, HR 13.1. Historia de la redención, página 3, del primer párrafo. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como de los demás ángeles, eran apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Entonces, ¿desde cuándo hay unión?
hay igualdad entre Dios y el Padre. Desde antes que fueron creados los ángeles. Desde siempre. Desde siempre. Entonces, podemos colocar aquí, desde el inicio de la línea, Padre e Hijo. Y también podemos decir igualdad. Continuamos. Hemos leído que Jesús era uno con el Padre antes que los ángeles fueron creados. Entonces, desde el inicio era uno con el Padre. Si son uno con el Padre, ¿qué significa eso? Son iguales, ¿no es cierto? Hay igualdad desde el inicio. Siguiente texto. Esos dones espirituales no hay en español, ¿no? Lo tengo traducido aquí. El Señor me ha mostrado que Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo junto a Jesucristo. Su semblante era suave, expresivo de felicidad como los otros ángeles. Es similar. Su frente era ancha y alta y mostraba una gran inteligencia. Su forma era perfecta, etc. Voy a saltar un poquito. Deseaba que se le consultara sobre... momento. Y vi que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Deseaba que se le consultara sobre la formación del hombre. Estaba lleno de envidia, celos y odio. Deseaba ser el más alto en el cielo junto a Dios y recibir los más altos honores. Hasta este momento todo el cielo estaba en orden, en armonía y perfecto sometimiento al gobierno de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que insta esa envidia en el... La creación todavía no la creación, pero tiene que ver con la creación. ¿Qué acontece? Hay un plan, hay podemos decir, una reunión del Padre y el Hijo. Y Satanás no está invitado, ¿ya? No forma parte de esa. Y Satanás dice, ¿por qué? Pero yo tendría que formar parte de eso. Qué raro eso. ¿Por qué hacen eso? Entonces podemos decir aquí que una reunión secreta entre Padre y Hijo. Satanás no forma parte. Y eso produce entonces en el celo. ¿Podemos ver eso? Sí. Hermano, dones espirituales primero escritos, ¿no? No. No. En español, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto? No. Bueno, los dones espirituales son incorporados en los primeros escritos. ¿Ya? Y posiblemente encontramos el mismo texto, Sí. pero ese es un libro aparte, que no tenemos como un libro así, con esa paginación, pero está dentro. Ya. Bueno, en inglés o cómo, porque lo tengo traducido, no lo hacen. El texto importante aquí es que cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Deseaba que se consultara sobre la formación del hombre. Eso deducimos que aquí hay una reunión donde Satanás no es consultado. Por eso decimos una reunión secreta o una reunión privada o como lo quieren llamar. ¿Ya? Y él no puede participar de esa reunión y eso le produce celo en su corazón. Y hasta ese momento, dice, todo el cielo estaba en orden, en armonía y perfecto sometimiento al gobierno de Dios. Entonces no había rebelión en el cielo, estaba todo lindo. Pero, ¿qué hace evidente esa reunión ahora aquí para Satanás? ¿Qué es ahora que él ve
que parece no haber entendido antes. Que él era creado, que fue creado. ¿Eso era su problema? Que no era igual al Padre. Que no digo el día. Ajá. Él no era igual al mismo nivel que quién. ¿Con quién tiene problema El él? Hijo de Con Dios. Cristo. Con Cristo. ¿Ya? Él tiene celo de Cristo. Entonces no era y eso implica que Cristo está igual con el Padre. ¿Desde cuándo Cristo es igual con el Padre? Siempre. Desde siempre. Pero ¿y por qué eso es algo especial entonces para Satanás aquí? Porque parece que no era tan obvio o no tan expreso. ¿Ya? Era evidente, ya era claro. En realidad, los ángeles no se ofendieron, pero para Satanás vino eso como una sorpresa. ¿Por qué esos dos se reúnen? Pero esos dos eran igual. Los hijos, un hijo no se ofende si los papás van a un cuarto y tienen que hablar de unas cosas. ¿Por qué yo no estoy en esa reunión? Es como, claro, son los papás que ellos a su nivel tienen que hablar cosas y yo no necesariamente debo participar. Eso era aquí, pero él pensaba que no, era al mismo nivel. Él se veía ahí. Por alguna razón él no lo había captado, no lo había visto. Entonces esa igualdad que ya existía, aquí se ve, se expresa la primera vez claramente a través de esa reunión donde él es excluido. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. No es nada malo, no, pero eso es un problema para Satanás. Siguiente texto. Historia de redención. Siguiente párrafo. Párrafo 2. Página 13, párrafo 2. HR 13.2. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Otra es la pregunta, ¿por qué el Señor tenía que hacer eso? ¿Acaso no estaban iguales ya? Sí. No hacía falta elevar a Cristo porque ya estaba allá. Ajá. Por alguna razón Dios toma ese paso ahora. Estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Ahora, no me parece tan ideal la traducción, tal vez no lo entiendo bien, pero aquí dice ordenado, ordena a alguien. En inglés dice ordain, eso es ungir. ¿Ya? Es la unción de Cristo. Dios el Padre, en una reunión especial, después de esa problemática que surge, Él toma una decisión de públicamente, ante todos los ángeles, ungir a Cristo. Entonces, en otras palabras, ¿qué hace Dios aquí? ¿Qué hace Dios con eso? Hace verle notar a todos que Él es igual a... Ajá. Hace ver a todos, oficialmente lo establece, lo declara que Cristo es igual. Y tiene esa posición encima de todos los ángeles. Pero antes, pero entonces antes de que Él hubiera hecho eso a los ángeles, ¿no lo veían igual? ¿Otra vez? ¿Otra vez puede O repetir? sea, antes de que Él le dijera a los ángeles que Él era igual, o sea, que lo hiciera públicamente, anteriormente de que Dios hiciera eso, los ángeles no sabían que Cristo era igual al Padre. Interesante pregunta. ¿Qué opinión hay aquí? ¿Qué dice? No, yo digo que sí. Yo pienso que sí, Claro. sí sabían. La pregunta era si antes de este momento aquí, si los ángeles no sabían que Cristo era igual con el Padre. Usted dice ya sabían. Sí sabían. Sí sabía. Pero ¿por qué entonces eso era una ofensa para Satanás? Porque eso en el corazón del que ya se maquinó ese celo y esa envidia. La envidia surgió porque ellos entraron a una reunión donde él no pudo participar. ¿Por qué eso es un problema para él? Para Ok. revelar el carácter. Entonces yo digo que a raíz de eso, a raíz de esa reunión, porque Cristo dijo, que unjan al Hijo para que ya todo el mundo sepa que Él es uno conmigo.
Ajá, pero entonces no sabían antes. Sí sabía, sino que a raíz de ese problema, del celo de Satanás, que ya el Señor se dio cuenta, el Padre se dio cuenta, pues entonces vino la unción para que Claro. Bueno, David. Tenía un comentario acerca de que, bueno, como si ellos no se hubiesen reunido antes, ¿cierto? Porque Satanás pudo haber sentido celos mucho antes, digamos, en la creación de los otros mundos que existen. Pero en esta reunión especial él ahí siente celos. Sí, como un comentario suelto, ¿no? Ujú. Esa reunión tiene algo que le causa celos en él. ¿Comentario? En base a la pregunta que Valeria hizo, los ángeles sí reconocían a Cristo al igual que al Padre, al mismo nivel, pero era necesaria una demostración visual para ellos. Y esa demostración visual es en base al celo que se había originado en el cielo. Es necesario una prueba visual. Él tenía que hacerlo visual, era necesario que lo haga visual. Por esa situación aquí. En realidad, ¿cuál es el problema? Los dos andan juntos todo el tiempo. No lo tengo que declarar. Tal vez algo así, si hay un matrimonio, dos son casados. Bueno, tú te puedes dar cuenta si son casados porque andan juntos, se abrazan, etc. ¿Ya? Hay forma de ver que alguien está casado con alguien. Pero tal vez en cierta sociedad es necesario que te pongas un anillo. Las circunstancias de la sociedad, los problemas que hay, etc. Cómo se comporta la gente, es necesario. Entonces tiene que poner el anillo. No es necesario porque estás casado. Tú lo podías saber, pero por alguna razón eso puede ser necesario en cierto momento, en ciertas circunstancias. Algo así veo aquí. Pues no sé si, o sea, dice, porque es que en hebreo dice, fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mío eres tú, yo le he engendrado, y otra vez dice, yo seré por padre y él será para mí. Y cuando dice que lo introducen como primogénito, dice, y abren a todos los ángeles. O sea, ellos sí sabían que era superior Claro. a él. Ya, y estoy de acuerdo. Como que, nadie se ofendió con eso. Hebreos, Nadie se ofendió con eso que estaba en reunión, porque para los ángeles era claro. Hebreos 1, 5. ¿No? Depende de tu aspiración. Y tal vez aquí, por eso el hermano dijo, salió su carácter, salió ¿no? Lo que tenía en su mente. Le ofende eso, como si sería algo nuevo aquí. Pero de alguna forma, ellos mantuvieron esa relación, podemos decir, escondida. O otra palabra mejor. O sea, no sé, ¿cómo? Secreta. Ya estoy, estaba pensando también secreta, pero ustedes, no es que es escondido, ¿no? Pero no hacen gran cosa de eso, no hacen Al nada. menos no se había Como formalizado. una demostración. Ok, buscamos la palabra, ustedes entienden cuál es el concepto aquí, ¿no? Pero aquí ya no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Porque se declara pública oficialmente. Que algo es diferente a partir de este punto. Y la unción marca ese evento, es ahora visible. Como la igualdad viene desde siempre, los ángeles fueron creados después, de cierta manera podemos decir, bueno, ellos no lo sabían, porque los ángeles ni estaban, ¿ya? No son testigos de eso, eso fue algo antes de su tiempo. Y nunca fue dicho aparentemente eso de esa forma, pero en realidad debería haber sido claro. Era notable. Era notable y no era necesario hasta que alguien se revela, ¿ya? Hasta que alguien tiene celo. Entonces lo tenían que declarar, como en declaración. Pongo el anillo, ahora bien, estoy casado, deberían La saber. pregunta que de pronto ¿no? siempre nos hemos hecho es si en el cielo no había pecado, no había nada, ¿cómo es que ese hombre, cómo es que ese ser,
¿Cómo es que ese ser piensa todo lo contrario de lo que se pensaba en el cielo? ¿Por qué en el cielo no hay pecado? ¿Por qué puede surgir pecado Porque en el corazón de ese ser? Sí, simplemente porque era posible, ¿no? El gobierno de Dios en el cielo también era libre. Tú, si querías, podrías pecar. Nadie había decidido, el pecado es una decisión. Nadie había decidido a pecar antes. No querían, podrían Pero no pecar. existía. No existía. No tenían ellos la posibilidad porque no existía. Entonces, ¿cómo viene eso aquí? Pero había Porque libertad de o sea, pensamiento. antes de que él se revelara no existía. Vino a existir en el momento que se revela. ¿No? no, El porque pecado, como decía otra vez, ¿qué no existía? En el cielo no existía el pecado. No hasta existía el el momento pecado. que Satanás se Sí. revela, ahí es donde se conoce el pecado. Sí, exactamente. Es con nosotros. Tú tienes un mal pensamiento, pero lo puedes frenar ahí nomás y decidir no pecar. Entonces, no es pecado. Pero te pueden venir cosas que son malas y lo puedes frenar ahí. Dices, no voy a hacer eso. Yo no quiero pensar eso. ¿No? Yo ahí lo freno. Pero esa posibilidad existe para cada uno de nosotros de pecar. Y podemos decidir, le voy a dar lugar, y así Satanás también. Era posible para todos pecar. Pero decidieron continuamente no pecar. Y si en un punto tú te comportas así, esas cosas ya no son, ¿no es cierto? No es una constante amenaza a tu corazón de pecar, porque si por eternidad no pecas, entonces eso como desaparece como una problemática, ¿no es cierto? Para los que son veganos, la carne no es tentación ya después de, no sé, 20 años veganos, no les interesa, no sé, pero otros, si son recién, es todavía una tentación, porque el olor le gusta, por ejemplo. Ok, entonces eso es que acontece aquí en el cielo, interesante. Siguiente texto. Mismo libro, Historia de la Redención, página 15. Primer párrafo. No, disculpa, 14 y vamos hasta el 15. 14 en adelante. 14:1 hasta el 15:1. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos. Pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Quiso formar parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer lo desconocía. Otra vez aquí, Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, ¿no? Ese es ese consejo especial aquí, una reunión a la cual Él nos está invitado. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban a Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestimentas brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Entonces, ¿qué es la táctica que Satanás usa?
victimizarse, ¿ya? Se pone en el papel de víctima. Les dijo que de ahí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de ahí en adelante deberían tributar honor servil? Entonces nada había cambiado, solamente se había hecho esa declaración. Satanás ahora modifica esto y hace una mentira de ese evento. Ahora ustedes van a ser como siervos, van a ser esclavos de Cristo. No había cambiado, pero él lo interpreta así. Y se pone él en papel de víctima. Yo debería haber estado ahí, pero ahora a él le han dado ese papel. Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo, a obedecer su voz. Entonces, ¿él sería qué? El caudillo. ¿Qué es un caudillo? Un capataz, un líder. Líder, capataz. Ya, como capataz. Esas son palabras que hoy en día ya no existen, ¿no es cierto? Pero en los tiempos de la colonización hay esos, un capataz, un caudillo, uno que rige, que tiene esclavos. Y él dice, yo ahora sería, él quiere ser caudillo, ¿no es cierto? Y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo, a obedecer su voz. 15.1. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Entonces aquí, eso es la gran rebelión. ¿Ya? Aquí podemos decir, hay una organización. Dios organiza el reino y esa organización ofende a Satanás y luego a sus seguidores. Y ellos eligen un nuevo caudillo, ellos se someten y él se ofrece como caudillo de ellos. Algunos atributos de Satanás quiero poner aquí. Esto es de comentario bíblico, no lo tengo en español. 973.4. Eso es inglés. La influencia de la mente en la mente, un poder tan fuerte para el bien cuando es santificado, es igualmente fuerte para el mal en las manos de aquellos que suponen a Cristo. Este poder usó en su obra de inculcar el mal en las mentes de los ángeles, hizo parecer que buscaba el bien del universo. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado por los seres celestiales, y su influencia sobre ellos era fuerte. Entonces era algún atributo de Satanás. Altamente exaltado. Muy amado. Y tenía gran influencia. Y su influencia sobre ellos era fuerte. Muchos de ellos escucharon sus sugerencias y creyeron en sus palabras. Siguiente texto. Patriarcas y Profetas,
párrafo 13, página 13, párrafo 13 en adelante. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las voces de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, y ahí está, hermano, ¿no? Había libre albedrío en el cielo. Eso significa que tú podrías pecar si querías. No dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Quiero continuar aquí y sobre redención 15, párrafo 2. Los ángeles trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Demostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueron creados. Entonces los ángeles entendieron eso. ¿Están siguiendo? ¿No? Y los ángeles entienden y le explican a Satanás, mira, es claro, es obvio, no es nada, no nada cambia, tú estás en una posición altísima, Dios te ama, te honra, no hay ninguna razón por qué tienes que rebelarte, todo está bien. Y que siempre había estado en la diestra del Padre, y sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. Entonces dice, nada cambió, siempre era así. Ellos entendían eso. Y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era que le podía incitar esa voz rebelde y disidente? Los ángeles entienden que todo está igual. ¿Ya? Aquí hay armonía. Cuando Cristo es igual como para hay armonía. Aquí empieza el celo. Los ángeles dicen, pero en realidad no hay nada cambiado. Está todo igual como antes. No hay motivo. ¿No es cierto? Pero como empieza el celo, empiezan a formarse bandos de ángeles bajo Satanás, la armonía empieza a quebrar. Ok. Sobre redención 16. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Ustedes, queridos hermanos, yo creo que ya están empezando a ver paralelos a nuestra historia. ¿No es una acusación que están haciendo nosotros? Ustedes son seguidores de Parmenda, ustedes son ciegos, ustedes sirven esclavos de él, ustedes le siguen a él y se dan cuenta. Lucifer no quiso escucharlos, los acusó de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito
en sus esfuerzos para incitar a la rebelión. Sí. Esta palabra servilismo en inglés significa de esclavo. Ajá. Él nos acusa de ser esclavos. En inglés es esclavos, ¿no? Son a ser acusados de ser esclavos. ¿Y usted ve una paralela en eso hasta hoy, al tiempo de hoy? Sí. No, un esclavo es alguien que no piensa, ¿no es cierto? Él no puede pensar, él tiene que hacer sin pensar lo que el amo le dice. A nosotros se nos acusa que nosotros no le damos ni la chance a Jeff expresar lo que él dice, no estamos simplemente ciegamente siguiendo a Pamela y a Jeff. Es una misma acusación. Continuamos. Algunos entonces se sorprendieron al ver que Lucifer tenía éxito. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que no tenían, que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo y su voz llena de autoridad sería escuchada a dar órdenes a toda la hueste celestial. Entonces, los planes son realmente malvados, ¿ya? Y él se autoexalta. ¿Y qué forma él? Él no quiere entender la verdad, ¿no es cierto? Él tiene planes mucho más allá. No es que él busca lo que es correcto y solamente quiere seguir a Dios, no. Él quiere ser el líder. Él quiere ser como Dios. Y inmediatamente él se hace caudillo y toma sus esclavos bajo su mano, quiere mandar. Él es el que quiere realmente llevar en servilismo. Sí, exactamente. Él mismo quiere. Ahora aquí hay desunión, sí, pero aquí empieza la rebelión. ¿Ya? Y la rebelión trae consigo entonces la división del cielo. Ahora en la división, ¿quién es dividido? Están los ángeles, ¿no es cierto? Y hay dos grupos ahora. Un grupo, ese grupo ¿bajo quién? Ajá. Uno es grupo 1, bajo Cristo. ¿Solo bajo Cristo? Y Dios, Padre. El segundo grupo es bajo Satanás. Esos dos grupos. Otras palabras, un grupo tiene un líder, otro grupo tiene Un grupo tiene dos líderes. ¿Ya? ¿Pregunta? Sí. el papel del Espíritu Santo, ¿cómo lo podríamos ver? No está hablando de eso. Dispensación aún. No es la dispensación. Pero él estaba presente en todo eso. Sí, pero tú sabes que el Espíritu Santo no habla de sí mismo. La pregunta era, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos incorporar si él es la tercera persona? ¿Ya? Yo pienso que usted introduce un problema que... Porque cuando dice que el Espíritu Santo se movía bajo la paz de las aguas, ¿cierto? En la creación. Pero eso es un problema que no forma parte de esa historia. Sí, porque como podemos decir aquí en este momento, el problema no era con el Espíritu Santo, el problema era con Cristo. Yo entiendo por qué haces esa pregunta. Es una pregunta que tenemos debajo de la conciencia que son tres personas y aquí ni siquiera se habla de tercera persona. Pero ni la Biblia ni Elena White hablan de esto. No lo incorporan en esa problemática aquí. No sé dónde está el Espíritu Santo. ¿Qué papel juega él en esa historia aquí? Solange dijo, no es su dispensación todavía. Simplemente no sé. No está aquí. No forma parte de la historia. Y no quiero especular. Siguiente texto.
hemos dicho aquí, 16.1, vamos finalizando. Al finalizar la cita, hay quizá algo bastante importante. No hemos llegado todavía al final, ¿no? Ok. Exhortaron a los rebeldes que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. ¿A eso te refieres? ¿No? O un poquito antes. Sí, vamos en Los Ángeles Reales. Entonces lee tú. Dice, Los Ángeles Por favor. Reales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistían. Pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos y de toda autoridad. Y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como el mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. Y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Entonces hay aquí un consejo. Y ese consejo es cerrar los oídos a los razonamientos engañosos. Hemos empezado con la pregunta, ¿cómo deberíamos actuar frente al mensaje del hermano Jeff? ¿Deberíamos estudiar, deberíamos escucharlo, tenemos que balancear, entre los dos lados? Hemos dicho que no, hemos llegado a una conclusión que no hace falta, puedes hacerlo, pero aquí es el consejo de los ángeles, vemos que es el mismo. No escuchen esas cosas. Es un razonamiento engañoso y es una trampa. Puede ser que tú caigas. ¿Ya? Sí, porque vemos que de esa manera es como Eva y Adán entran en rebelión, ¿no? Que Dios les había prohibido que ellos argumentaran con el enemigo. Pero ellos se entran ¿cierto? Y ahí ellos reciben esos razonamientos engañosos, ¿verdad? Exactamente. A tal punto que Eva es conducida a comer el fruto. Él pensaba que podía resistir a eso, pero lo enredó y era... La hermana Guay, ahí en Primera de Cristo, la cita que esta mañana aportaron, podríamos, dice que los ángeles nos dejarían solos, escuchando el error y quedaríamos entrampados por el error, Pues yo creo quedaríamos engañados. el problema también sería, hermano, que aquí el otro grupo que estará diciendo lo mismo a las personas que están allá, que no escuchen a Palmindo. Sí, seguramente. Son las mismas almas. Eso no deja, ese no invalida ese consejo. Pero el texto dice más que ese consejo. Él dice, le aconsejaron a ellas y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios, confesaran el error que había permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Entonces hay un pecado ahí, hay un error, pero también hay un pecado de que ellos objetan la autoridad de Dios. Están cometiendo un pecado, están al rechazar al mensajero, están rechazando a Dios Sí. directamente. Rebelión contra Dios. ¿No? Él tiene un problema con Cristo, lo quiere hacer aparecer como solo tiene con Cristo, pero es contra Dios. Dones espirituales, Spiritual Gifts, 17.2. No sé dónde está eso en español. Fue el mayor pecado rebelarse contra el orden y la voluntad de Dios. Todo el cielo parecía conmocionado. Los ángeles fueron reunidos en grupos con un ángel de mando a la cabeza. Es organización, ¿no es cierto? Ese texto está me parece que está en un libro que se llama Ministerio de los Ángeles. Ah, ya, eso es muy probable. Sí, ahí Sí, está. Ministerio de los Ángeles, ok. Está en español, hay que buscarlo, no me tomé el tiempo para buscar dónde está. Todos los ángeles se agitaron,
Satanás insinuaba contra el gobierno de Dios, ambicioso para exaltarse a sí mismo, y no quería someterse a la autoridad de Jesús. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros luchaban fuertemente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Y hubo contienda con los ángeles. Satanás y sus afectados, que se esforzaban por reformar el gobierno de Dios, deseaban examinar su inescrutable sabiduría para determinar su propósito de exaltar a Jesús y dotarlo de un poder y un mandato tan ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios. Todos los ángeles fueron llamados a comparecer ante el Padre para que sus casos fueran resueltos. Y se decidió que Satanás fuera expulsado del cielo y que todos los ángeles, todos los que se unieron a Satanás en la rebelión, se presentaran con él. Luego hubo guerra en el cielo. Los ángeles estaban comprometidos en la batalla. Satanás deseaba conquistar al Hijo de Dios y los que estaban sometidos a su voluntad. Pero los ángeles buenos y verdaderos prevalecieron, y Satanás con sus seguidores fue expulsado del cielo. Esa guerra, Todo termina en guerra. ¿cómo se desarrolló esa guerra? No sé, ¿quieres saber si era una guerra con espadas de láser y superpotencias? Pienso que era una guerra de invierno. No. No tenemos ningún relato de ángeles que murieron. Si hubiera habido una guerra, entonces así física, hubiera habido destrucción, ¿no es cierto? Sí, simplemente fueron echados y otros quedaron adentro. No murió ningún ángel. Aquí no había una guerra física, Solo una muerte espiritual. una guerra espiritual. Ok. Entonces creo que hemos entendido esa línea. La rebelión se dirige específicamente contra Cristo. Entendemos que es rebelión contra Dios, pero el objeto del ataque, del odio, era Jesús, ¿ya? El Hijo. Último texto para esa línea, deseado a todas las gentes, página 13. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello presentó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir el amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se acercó sobre el mundo. Entonces, él culpa a Dios. Y le atribuye a Dios las características de su comportamiento. ¿Y eso genera qué? Duda en los ángeles. Él, básicamente, ¿qué hace él? Él les cuenta una historia de conspiración. Dios no es así como se piensan. Dios no es bondadoso. Les voy a explicar qué Dios ha hecho. Les pone esas dudas y esa historia y ellos tienen razón, ¿no? Ellos empiezan a creer en eso. Ok. Nuestra línea.
Empezamos con ese con 2014. ¿Quién lidera el movimiento a partir de 2014? Pamela. Pero lo que yo quiero decir, y voy a explicar después, en realidad lo que no sabíamos era Pamela y Tess. Había igualdad desde el inicio. Pero porque hablaban el mismo lenguaje. Ellos dos hablaban el mismo lenguaje. Sí y no. Tú dices que ellos hablaban el mismo lenguaje, y yo digo sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Le voy a explicar, después voy a explicar. Voy a volver a eso. ¿La igualdad sería en qué sentido? La igualdad en... Había dos líderes. Sí. No había alguien sobre el otro. Y No la es superior. igualdad de ellos es en el mensaje. Es en el mensaje, es en su posición como líder, ¿no? Pero no sabíamos eso, o ustedes sabían eso. No, yo No hasta sabía. ahorita de Clamor de Medianoche es cuando escucho Ya, la hermana Tess. nunca había Digo, escuchado ¿dónde antes de estaba ella? antes? Porque Ya. nunca escuché de ella. Entonces estoy diciendo que ese liderazgo es escondido. De nosotros, los seguidores. ¿Ya? ¿Hay problemas con eso? En un movimiento no hay ningún problema. Todos están felices que Pamela lidera el movimiento. No había rebelión. Había rebelión de una que otra persona. Ya, algunos enemigos personales, privados, había personas así, pero era uno que otro. Pero todos los ministerios, todos los líderes del movimiento, no tenían ningún problema con eso. ¿No? Podemos realmente decir que había una aceptación total de la mano de Pamela en el movimiento. Hasta octubre 2018. Ahora, octubre 18, ¿qué pasa en octubre 18? Hermana Tess, predica el clamor de medianoche. ¿Ya? Ahora, la hermana Tess acaba de dar una serie de 3 presentaciones, donde él explica que ella elaboró ese clamor de medianoche junto con Pamela, años atrás. Pero ella empieza en el año 2016. ¿Okay? Un consejo de Pamela era, o de otro hermano era, estudian por sí mismos. Usted tiene que estudiar por sí mismo. Entonces él empezó a estudiar por sí mismo. Él le dio a entender ciertas cosas y lo compartió desde el inicio con Pamela. Y Pamela dijo, mira, estudia un poquito más, tal vez puedes ir un poco más para allá, tu estudio expandir, él estudió más. ¿Ya? Sí. ¿Es hora? Hemos hablado 48 minutos. 10 minutos más. ¿Ya? Un poquito. Entonces, eso no es mucho para hacer esa línea. Entonces, aquí, eso es algo así, el clamor de medianoche, y otra persona no fueron involucrados en esto. Ahora, a base de esto, a base del clamor de medianoche que ella da, se toma la decisión en ese movimiento, recién, el 31 de agosto, septiembre 2019, la unción de la hermana Tess. La hermana Tess fue ungida por los líderes del movimiento, por los ancianos, y es anciana del movimiento. Y no solamente eso, había 2 unciones de mujeres en ese momento, en ese día. Una para ser anciana a nivel nacional de Estados Unidos,
y otra para ser a nivel internacional. Ella es ahora la anciana al mismo nivel de Pamela. No teníamos persona en esa posición, oficialmente. Pero lo que es la realidad es que todos habían entendido que Tess en realidad es la que lleva el mensaje ahora, junto con Pamela. Los dos eran los que producían el mensaje, que los líderes espirituales del movimiento. Eso. Y cuando pasó eso aquí, eso no era un problema para nadie en el movimiento que estaba involucrado en el mismo momento aquí. Porque era lógico, era un paso lógico que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un mensaje de igualdad desde hace mucho tiempo. Pero ese mensaje de igualdad no se había expresado y se expresó aquí con esa unción. ¿Y qué pasa en esa unción? ¿Qué es la reacción de Future for America? Rebelión. Ahí, en este momento, empieza la rebelión. Podemos decir, es día siguiente, el 1 de septiembre. El día siguiente empieza la rebelión. La rebelión es el mismo problema aquí. Son celos que ya empiezan acá, ¿no es cierto? Usted puede poner los celos aquí o aquí. ¿Por qué ella? ¿No es cierto? ¿Por qué ella ahora en esa posición? De hecho, cuando fue la unción en 2016, había la misma situación. Había hermanos que expresaron, yo pensaba que a mí me corresponde ser ungido como anciano, dijo una persona. Se preguntó, sí. Yo pensaba que, y dijo claramente a nosotros, tuvimos una reunión y se apartó del movimiento. Aquí estamos viendo, por esa evidencia profética, lo mismo, hay celos. Hay una división del movimiento. Y hay dos grupos. Grupo 1 sigue a quién? Pamela y Tess. Dos líderes. Grupo 2 sigue a quién? Jeff. Un líder. ¿Cuál es el final de esa línea? El 9, 11, 2019. Okay. Bueno, entonces podemos en la siguiente hora aportar un par de textos más. Pero mi pregunta es, ¿ustedes ven esa lógica aquí? Amén. Al comienzo yo he dicho, es terrible. Y quiero decir, eso es terrible. Nadie está diciendo que Jeff es Satanás. Eso es cosa que la gente nos dice o nos va a decir. Nadie dice eso. No, ¿cómo? Tampoco pienso yo, estoy segura que no estamos diciendo ni que Tess es Cristo ni que Pamela es Cristo, sino que las líneas nos muestran la relación que hay entre uno y el otro. ¿Sí? Exactamente. Al compararlas. Eso es la primera rebelión, esos miles de años atrás. Pero eso es un padrón que se está repitiendo. Porque la última rebelión tiene que reflejar la primera rebelión. Y como vemos aquí, es increíble cómo los detalles se han repetido. En nuestra historia no había ningún problema hasta que apareció Tess. Y lo que Tess dio, el mensaje, fue una maravilla, todos lo aceptaron. Pero al mismo tiempo creció en el corazón de algunos celos. Esa chica, ¿quién es? Ni siquiera sé quién es. Recién es adventista ella, hace poco, recién está en el movimiento ella. Ella, en 2014, no estaba en el movimiento ni siquiera. Por eso yo digo, voy a explicar algo aquí, por eso aquí, ella no estaba en el movimiento. Después entró al movimiento. Pero eso nosotros... Ella era adventista. Adventista, ¿sí? Pero lo que yo digo, ella era ya colocada para esa posición, igual como Miller. ¿Cuándo empieza la línea de Miller? 1798.
¿Dónde estaba Miller aquí? Era deísta. Después era franco-masón. Pero nosotros comenzamos la línea de Miller en 1698. ¿Por qué? Porque Dios ya lo preparó a él, para esa obra. Lo mismo aquí. En realidad nosotros no sabemos, era escondido para nosotros. Pero Dios ya tenía a esa hermana preparado para eso. Ella ya era lista para esa obra. Ella ya estaba aquí. No físicamente, porque ni se conocieron en ese tiempo. ¿No es cierto? Más tarde que Pamela llega ahí, pero cuando ella entra en acción, inmediatamente se conecta con Pamela. Pamela la lidera o la aconseja, los dos trabajan juntos y él es como su mentor, ¿ya? En esa elaboración, pero ella elabora ese mensaje. Pero llega un momento cuando ella sale y se hace evidente que aquí se hace evidente, ella es líder del movimiento espiritualmente. Eso se hace obvio aquí. ¿Ya? Que Dios ya había estado preparando esto. Cuando eso se sella con la unción, colocándola en su lugar oficialmente que ya tenía, entonces ahí empieza la rebelión en el movimiento. Y un grupo se aparta y queda bajo un líder y otro grupo continúa y acepta los dos líderes. Y no ven ningún problema con eso. Ven que eso es simplemente un cumplimiento del espíritu de nuestro movimiento. La igualdad tiene que manifestarse. ¿Ok? Cerramos aquí con eso. Les invito para que oren conmigo. Nuestro querido Padre, somos testigos de una historia maravillosa. Señor, nunca nos has dejado en oscuridad. Siempre tienes explicaciones listas ya en tu palabra que nos aclaran, que nos ayudan a comprender dónde estamos y qué acontece. Gracias por ello, Señor. No obstante, al mismo tiempo, estamos pensando mucho en esos prójimos que todavía están en el valle de la decisión. Esté por favor con ellos, ayúdales, Señor. Que aunque sea ellos hagan algún esfuerzo para escuchar lo que es correcto y que se dejen impresionar por la verdad. Amén. En nombre de Jesús, gracias por ese sábado que podíamos aquí disfrutar juntos. Amén. Amén.